se encuentra reportado en las centrales de riesgo. Mi nombre es Héctor Jaime Aranda, soy abogado de la firma Aranda y Morales Abogados AS y tenemos buenas noticias para usted si se encuentra reportado en las centrales de riesgo. Por medio de la Ley 2157 del 29 de octubre de 2021, el Gobierno Nacional ha modificado y adicionado algunas normas a la Ley 1266 de 2008 que hemos conocido como Ley de Habeas Data. Esta nueva norma, la 2157 que acabo de mencionar, le estamos llamando comúnmente como Ley de borrón y cuenta nueva, porque realmente es una nueva oportunidad para aquellas personas que han tenido mora en sus obligaciones crediticias. Para poder entender esta ley o lo que vamos a hablar el día de hoy, es importante dejar claro unos conceptos y para no repetir cada vez cada uno de ellos qué significa, entonces desde ya vamos a hacerlo. Primero, ¿quién es el titular de la información? Es la persona que accede al crédito, bien sea en un banco o que accede al crédito en un comercio. ¿Quién es la fuente de la información? Es el comercio, que puede ser un establecimiento de comercio o puede ser el banco. ¿Quién es el operador? Es la central de riesgo, las más conocidas de ellas, Datacrédito y Cifin. ¿Quién es el usuario? Es la persona que accede a buscar la información de una persona, es decir, puede ser el mismo banco, el mismo comercio. Cuando usted ingresa una solicitud de crédito, accede a una plataforma y observa cuál es su comportamiento de pago y su scoring. Ese es el usuario. Muy importante, porque esto lo voy a mencionar varias veces dentro de la grabación, es qué es o cómo se extingue una obligación. Hay varias formas de extinguirse la obligación, pero las más comunes, digamos, que es el pago, es decir, cuando se cancela, cuando hay una novación. Y la novación puede ser porque se firmó un nuevo título o valor reemplazando el anterior, un pagaré, por ejemplo. Se dio un pagaré, se dejó el otro sin efecto y se firmó uno nuevo, allí se novó la obligación. O cuando hay un acuerdo de pago, que es una forma muy normal de normalizar las relaciones, las obligaciones que se tienen. Entonces, usted tiene una obligación, pero llegó un acuerdo y se hizo un acuerdo de pago, se novó la obligación, el otro quedaría sin efecto y tiene efecto el nuevo acuerdo que se hizo. También es importante señalar que cuando mencione días, esos días son hábiles, no calendarios, sino días hábiles. Hablemos de una cosa bien importante, el tiempo de permanencia del reporte negativo. Queda desde ya claro que los reportes positivos permanecerán por toda la vida en las centrales de riesgo. Los reportes negativos tienen un tiempo de permanencia. Actualmente, es decir, sin entrada de la vigencia de la nueva ley, la mora, o mejor, el reporte negativo será el doble del tiempo de la mora sin superar 4 años. Es decir, si usted tuvo una obligación y tuvo una mora de 1 año, estará 2 años con reporte negativo. Si tiene una obligación año y medio, será 3, y si tiene una obligación en mora por 2 años, serán 4 años. Si tiene una obligación por 3 años en mora, máximo serán 4 años, no podrá ser 6, que es el doble, máximo 4. Obviamente, siempre y cuando usted efectúe el pago. Sin embargo, para efectos de retiro del reporte negativo también se tiene en cuenta los 10 años de prescripción, que es una figura del Código Civil. Así venía manejándose. En pocas palabras, el reporte podría permanecer, si usted nunca pagase, hasta 14 años. 4 años del máximo del reporte por la ley y 10 años por prescripción. ¿Qué modificación se le hizo al respecto? Esto es bien importante. Si usted hoy en día, con la nueva ley, tal como quedó, no paga, nunca paga la obligación, a usted el reporte se va a retirar a los 8 años. Antes eran 14 años, ahora máximo 8 años sin pagar. Si usted paga, seguirán siendo las mismas normas, el doble de tiempo sin superar los 4 años como lo hemos mencionado. Modificaciones importantes también, que aquellas obligaciones inferiores a 15% del salario mínimo, que son como 130 y pico mil de pesos, para efecto de que se reporten a las centrales de riesgo, tiene que haber un aviso, un preaviso, una notificación, 2 notificaciones con fechas diferentes, como mínimo 2, repito, y que entre una y otra no pasen menos de 20 días. Es decir, que usted no lo pueden reportar sin ese aviso previo. Hoy en día está en 20 días un solo aviso. Ahora se adiciona que si la obligación es inferior al 15% del salario mínimo, tendrán que ser 2 avisos. Eso para que usted tenga tiempo de refutar, de objetar o de pagar incluso y no ser reportado. Importantísimo este dato. La información negativa por el no pago debe reportarse máximo a los 18 meses aunque en el que usted se le constituyó en mora. Es decir, si usted entró en mora, a usted se le debe preavisar con los 20 días que he mencionado.
y después de ese aviso que se conoce como constitución en mora, no se le reporta a las centrales de riesgo entre los 18 meses siguientes, no podrá ser usted reportado. Y si lo reportan, podrá exigir el retiro de ese reporte. El incumplimiento por parte de la fuente, recuerde que la fuente es el que reporta, la fuente es el comercio, el incumplimiento de esa notificación, de ese aviso, de esa constitución en mora, conlleva a lo siguiente. Si la obligación no se ha extinguido, ya mencionamos cuáles son las formas de extinguirse la obligación, conllevará el retiro inmediato de la información negativa y tendrá que hacer la fuente, la notificación, el aviso previo, volver a empezar, en pocas palabras, el procedimiento. Retira, si no lo hizo el reporte, vuelve y notifica, y si no paga, pues hará el reporte negativo. Ojo, y si la obligación ya se extinguió en ese periodo, operará el retiro inmediato sin la posibilidad de volver a reportar. Ahora, respecto a la suplantación, que es una situación que se presenta lastimosamente en nuestro país con muchísima frecuencia, en el caso de que la persona considere que ha sido suplantada porque esa obligación, ese reporte que le aparece, no le pertenece a una obligación que la ha contraído, podrá hacer la solicitud ante la fuente. La fuente es el comercio, recuerden, y esa fuente tendrá que cotejar esa información dentro de los 10 días siguientes a la fecha en que esa persona presentó la solicitud, aportando las pruebas que considere correspondientes. Incluso, si lo desea, puede presentar denuncia penal por falsedad o suplantación, y en ese caso la fuente tendrá que hacer dos cosas. Uno, tendrá que colocar una leyendita en el reporte donde diga víctima de falsedad personal, y automáticamente se deberá de reajustar el scoring. El scoring es el puntaje que tiene la persona en la central de riesgo. El silencio. ¿Qué pasa si usted presenta una solicitud ante la fuente y no se soluciona? La fuente tendrá 15 días para solucionarlo. Si no lo soluciona, se da por hecho que se le resolvió en forma positiva su solicitud. Entonces, si hay silencio, dentro de esos 15 días se entenderá para todos los efectos legales que su solicitud ha sido resuelta a su favor. Si aún usted, haciendo la solicitud, dentro de los 15 días siguientes no hacen el ajuste respectivo, usted podrá dirigirse ante la superintendencia correspondiente, que puede ser la superintendencia financiera en caso de que la obligación sea con un banco, o ante la superintendencia de industria y comercio, que sea con un comercio, y ellos podrán hacer efectiva tanto el derecho suyo de la eliminación, es decir, el derecho a la habeas data, y también podrá aplicar las sanciones correspondientes que hablaremos al final. Ahora vamos con la parte más importante, la razón de ser realmente de esta ley. Esta es la parte fundamental, un régimen de transición. ¿Qué es en términos generales un régimen de transición? Es cuando llega una ley, pero hay otra que la antecedía, entonces digamos que durante un tiempo se da un beneficio. ¿Ya? Pasa, por ejemplo, con el régimen de transición pensional también. Muchas veces ha sucedido en Colombia. Vamos a hablar del régimen de transición en esta norma, en esta ley de habeas data. Ojo, los titulares de la información, es decir, el obligado, el deudor, que extinga sus obligaciones, las obligaciones que fueron objeto del reporte, dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de vigencia de esta ley que estamos hablando, es decir, del 29 de octubre de 2021 al 29 de octubre de 2022, lo máximo que podrán ser reportados ante las centrales de riesgo es 6 meses, lo máximo. Recuerde que venimos el doble de tiempo sin superar 4 años, aquí máximo 6 meses, no más, siempre y cuando haga el pago, o mejor, haga el pago necesariamente, no, extinga la obligación. Ya sabemos las formas en cómo se extingue la obligación, solamente estarán reportados máximo 6 meses. Pero si al momento de entrar en vigencia la ley, la obligación ya se extinguió y estuvieron reportados por lo menos 6 meses, entonces será eliminado inmediatamente de ese reporte negativo. Si no se ha cumplido los 6 meses, ejemplo, lleva 4 meses nomás de reporte, entonces le estará reportado por los 2 meses adicionales que faltarían para cumplir los 6 meses. Las obligaciones objeto de reporte que se dieron por incumplimiento entre el 12 de marzo y 31 de diciembre de 2020 no podrán ser reportadas, atención, siempre y cuando el titular de la obligación haya ido a solicitar a la respectiva o entidad financiera o al respectivo comercio una reestructuración de su obligación. Si solicitó la reestructuración, no podrá tener reporte por esas moras durante esos tiempos que hemos mencionado. Aquí entra muchísima gente. Recuerde que estamos en el régimen de transición, es decir, todo aquello que usted se va a favorecer si lo hace desde el 29 de octubre de 2021 hasta el 29 de octubre de 2022.
Las personas que tengan clasificación MIPYME, es decir, pequeñas y medianas empresas, o las personas que desarrollen actividades de turismo, el sector turismo, o los pequeños productores del sector agropecuario, o personas naturales que ejerzan actividades comerciales o independientes, es decir, por decirlo, casi todo el mundo, que extinga las obligaciones dentro de los 12 meses siguientes a la vigencia de la norma, deberán ser retirados de forma inmediata, es decir, no tendrán que esperar esos 6 meses. Igual pasa para las víctimas del conflicto armado, los jóvenes y mujeres rurales que tengan créditos con Finagro, y atención, igualmente para los deudores y codeudores de ICETEX. Esas personas, siempre y cuando hagan la extinción de la obligación, es decir, paguen, firmen un nuevo documento reemplazando el anterior, hagan un acuerdo de pago, automáticamente tendrán que ser retirados de las bases de datos negativas. Importante también mencionar que se obliga a los operadores de la información, es decir, Data Créditos y FIN, de crear un aplicativo digital y gratuito. Allí los titulares de las obligaciones, es decir, los deudores, registrarán su correo electrónico y los operadores tendrán la obligación, cada vez que haya un reporte negativo, 5 días máximo después del reporte, notificarle a usted a su correo el hecho de que ha sido reportado negativamente. Esto para efectos ayudará muchísimo, pues uno, por si la persona quiere solucionar su situación, hacerlo rápido, o para evitar la suplantación de identidad. Y por último, importante también mencionar las sanciones, porque si las entidades que están involucradas, es decir, las fuentes de información, los operadores de la información, no se adecúan a esta norma, a esta ley, pueden tener sanciones, multas hasta por 2.000 salarios mínimos, es decir, estamos hablando de más de 1.800 millones de pesos. Pero atención, esa sanción es sucesiva hasta que se solucione la situación particular. Entonces, consideramos que esta información es bien importante para todos ustedes, comercio en general, la situación que estamos viviendo, pandemia, luego el paro y demás, seguramente conllevó que muchas personas entraran en mora, y pues estamos aquí nosotros atentos a ayudarles y hacer valer sus derechos. Muchas gracias.